Todo en común. 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 Un espacio de diálogo y compartir ciudadano. Buen día, saludos del programa Todo en Común, un espacio de diálogo y compartir ciudadano. Las juventudes siempre están pendientes de su desarrollo, de ubicarse a nivel social, y también los padres, las madres tienen expectativas respecto a, luego del colegio, a qué se van a dedicar los hijos, ¿no? Y de hecho, a veces hay una tendencia a colocarles en algo más inmediato, y no necesariamente ese colocar a nivel social en un puesto de trabajo o de estudios responde a una vocación, a un deseo profundo de los jóvenes por hacer aquello que les gusta. Entonces, vamos a conversar sobre este tema de juventud y vocación con Jack Ordóñez Ibarra. Él es psicólogo, con mucha experiencia, digamos, también de acompañamiento y facilitación de talleres y también de encuentros con padres y madres y también con jóvenes de colegios donde se puede, digamos, tener el pálpito sobre este tema. Jack, bienvenido al programa. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, justamente sobre eso, ¿cómo está la problemática o cómo está la situación, las exigencias de los padres y de los mismos jóvenes, cómo responden, digamos, a estas expectativas que se cifran sobre ello para ubicarse a nivel social? Sí, pues es importante en realidad ese espacio, lo momento también acerca de la mirada al futuro, ¿no? La mirada al futuro, sobre todo cuando ya un adolescente está dejando de serlo y hay la preocupación de a qué se va a dedicar. Los padres también tienen una preocupación también. Y es importante, digamos, mirar allí que en nuestro contexto actual se genera todavía una cantidad mayor todavía de dudas y preguntas, porque el escenario ahora te brinda también una serie de alternativas mayores a la que habían en años anteriores, ¿no? Claro. Sí, y justamente eso es lo que está, digamos, como oferta amplia, pero siento, no sé si a ti te parece que, o percibo que hay las exigencias parecidas, ¿no? Es decir, algo rápido, que te genere ingresos. Ajá, y claro. que te genere estatus o qué sé yo, o popularidad, ¿no? Pero algo por ahí, ¿no? Y no tanto hay una preocupación, me parece, por la sensibilidad del joven, o incluso del mismo joven no es consciente de querer hacer algo que responda a lo que le gusta, a lo que desea y lo que se siente capaz de hacer. Claro. ¿No? Hay una mirada, ¿no? Por un lado, tenemos aquello que el contexto te brinda y cómo tú encajas en él, en este contexto. Es decir, la posición que vas a asumir, la imagen que podrías tener, pero todo es una mirada externa, ¿no es cierto? Y justamente el tema de la vocación tiene que ver con la mirada interna, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu interés? ¿Qué quisieras hacer? Si tu inclinación va por la pintura, si va por la arquitectura, la ingeniería, la poesía, etc. Entonces, ese aspecto de mirarse hacia adentro ciertamente entra en contraposición con el otro aspecto, ¿no? Que en algunos casos pareciera ser que es mayor todavía, ¿no? Y entonces uno termina, o un joven termina eligiendo una carrera profesional o técnica que en el futuro tal vez no sea la que le va a brindar la satisfacción personal, ¿no? Entonces, ahí podríamos incluso hablar de una satisfacción vocacional, ¿no? De aquello que te permite sentir felicidad, tranquilidad, alegría por lo que realizas. Entonces, si partimos de ese aspecto, tal vez estos elementos que son externos podrían estar dándonos, digamos, cierta presión para tomar decisiones en algunos adolescentes o jóvenes que finalmente no lo van a llevar posiblemente a buen puerto, digamos, en términos de satisfacción personal, sino más bien confusiones, y por eso es que tenemos jóvenes que terminan cambiándose de una escuela profesional o carrera a otra, o facultad también, ¿no? Tratando de buscar cuál es eso que va a llenar sus expectativas finalmente, ¿no? Entonces sí, pues ciertamente ocurren ese tipo de cosas desde el externo, ¿no?
Y eso se complica un poco más cuando no hay con seriedad una formación desde la escuela, digamos, vocacional, ¿no? Sino es una formación para el mercado, mucho más, digamos, que para la felicidad del ser humano, sino para el cumplimiento Así es. de ciertas expectativas sociales, ¿no? Sociales y la realización, no sé, pues a nivel social también, ¿no? Sí, ciertamente, ¿no? Podríamos tener, digamos, adolescentes que tratan de encajar, ¿no? Porque ahí nos encontramos en una etapa también de formación del ser humano en el cual necesitamos ser parte de algo y reconocidos también. Entonces, eso, más aún todavía cuando tenemos elementos de imágenes, de propaganda, ¿no es cierto?, que nos dan una imagen de ciertas profesiones, oficios, etcétera, que podrían satisfacer, digamos, expectativas de algunas personas, pero sin embargo, si esto no encaja realmente con una formación clara de cuál es la vocación que cada persona decidiera optar, entonces ahí entramos en una contraposición. Ciertamente lo que necesitamos es tener claridad en aquella vocación, en aquel interés que uno tiene, en el aspecto incluso religioso es mencionado como el llamado, ¿no? Estás llamado a, ¿no? En este caso hablamos del interés que una persona, la inclinación hacia algo también, ¿no? Y esta vocación ciertamente debiera ser acompañado y formado y estimulado desde diversos ámbitos. En el tema más emocional, digamos, o en el aspecto psicológico, estaríamos hablando incluso del desarrollo, del reconocimiento de uno mismo y de la sinceridad y la honestidad incluso de nosotros mismos para con aquello que realmente nos interesa y nos agrada realizar. Si no hubiéramos tenido personas, por ejemplo, como grandes genios, artistas, científicos, que no hubieran sido constantes en aquello que deseaban hacer, tal vez la humanidad se hubiese privado de muchos avances que conocemos ahora. Seguro. Ahora, y eso me lleva un poco a comentar, o a hacer la pregunta ya, es que el desarrollo vocacional y su realización, ¿no?, en la vida social no está reñido con la calidad de vida o con una generación de ingresos, ¿no? Porque uno puede pensar eso, ¿no? Mejor apuesto o me apunto en aquello que me genera trabajo, ingreso rápido, que eso de alguna manera me puede realizar, ¿no?, a una expectativa puntual. Claro. Pero no, pues también sucede que tú puedes sentirte feliz y puedes conseguir también lo otro que te da la compensación social, la compensación económica, ¿no? Así es. Además, es cierto, ¿no? Si una persona se pone a ver, digamos, a algunas otras personas que se han desarrollado en algún aspecto de su vida y han sido constantes y han invertido tiempo, estudio, preparación, te darás cuenta que han logrado conseguirlo más bien. Claro. Han logrado conseguir en aquel aspecto que les gustaba. Personas que podrían, por ejemplo, desde un instrumento musical, hacer realmente toda una generación de ingresos, de satisfacciones personales, de la pintura. Por no decir, digamos, lo que encontramos con mayor facilidad, como son las carreras profesionales en ingeniería, arquitectura, abogacía, psicología, medicina, etcétera, etcétera. Pero ciertamente es un tema de cómo uno va invirtiendo también. Y hay un elemento que me parece importante también sobre el cual meditar, ¿no? Muchas veces optamos por tratar de encajar en varios aspectos, ¿no? Y renunciamos al interés propio que uno tiene, la vocación. Y si de alguna manera lo ha desarrollado aún parcialmente, en el largo del tiempo te das cuenta, digamos, que aquello que te causa mayor satisfacción es aquello que estaba vinculado justamente con tus intereses. Yeah. Y tal vez de donde parcialmente o tal vez poco o nada se ha desarrollado, pero ahí encuentras, digamos, aquello que te puede dar felicidad. Y tal vez incluso cuando uno encuentra felicidad, digamos, en las cosas que reconoce como propias para poder ejecutarlas, las habilidades también están presentes. Yes. Y justamente eso es lo que te genera la satisfacción. La persona que puede realizar cálculos con facilidad, la persona que puede ver figuras geométricas y a través de ellas ver más allá de eso y representarlas a través de una pintura o de una escultura, etc., ¿no? Y donde uno se siente hábil también, ¿no? Entonces encuentra satisfacción.
No está de más, por ejemplo, recordar algunas frases de algunas personas que indicaban que se sorprendían incluso recibir honorarios por el trabajo que realizan, ¿no? Claro. Porque es tanta la satisfacción que tienen en realizar las actividades que son de su agrado y su gusto, que se sorprenden incluso que se les pague, ¿no? Sí, sí, hay frases como decir, soy feliz haciendo lo que hago y por remate me pagan. Y además, ¿no? Cosa Claro, de por ese ejemplo, tipo, ¿no? así es. Ahora, lo que sí está garantizado es que si tú implementas o te, digamos, llevas a cabo tu vocación, tienes felicidad personal y social mucho más marcada que lo otro. Lo otro te puede, digamos, si tú optas por una cuestión solamente económica o lo que te pide el mercado, podría ser un tipo de recesión, es cierto, ¿no? Pero no necesariamente te da, digamos, la satisfacción personal, ¿no? De sentirte desarrollado como Claro. tal, digamos, ¿no? Sí, por supuesto. Podría ser eso. Ahora, digamos que lo que podría generar, digamos, algunos otros ingresos, etcétera, sobre una profesión también es un tema de estrategias y de Ujú. técnicas que uno podría implementar, Bueno, además, digamos, de aquello que uno podría realizar, ¿no? De ahí podríamos tener experiencias innovadoras, experiencias propias de uno. Eh, o los emprendimientos que los jóvenes ahora lo están haciendo por muy bien, ejemplo, ¿no? así es, ¿no? Claro, mientras uno invierta sobre sí mismo, lo demás, digamos, es el añadido, ¿no? Sí, sí. Y puede encontrar, obviamente, un sinnúmero de estrategias para generar aquello que también se entiende como importante, digamos, el aspecto económico, ¿no? Claro, pues en ese sentido ya, sí, lo vocacional tiene que ver con el desarrollo personal, digamos, ¿no? Y con el yo. Ujú. Y el asunto de la profesión, de alguna manera, tiene que ver, digamos, con la exigencia del mercado, con algo mucho más externo, ¿no? Entonces, Así son, es. son campos diferentes. Ajá. Entonces, si tú no fortaleces lo personal, entonces, Ujú. es decir, ¿qué tipo de profesional llegas a ser? Así Y a es, vincularte con los así demás. es. Y ahí vienen justamente las frustraciones y vienen los conflictos y ejemplo. los malos tratos, ¿no? Sí, tú tienes personas que no les agrada realizar el trabajo que están realizando y entonces eh, una mala atención a las personas, Por ejemplo. ¿cierto? La calidad, la calidez, digamos, dañada totalmente, ¿no? Claro, porque ¿cómo realizarías algo si no te agrada? Ujú. Es más, si nos encontramos con personas que tienen que entrar en contacto con otros seres humanos, entonces, y no les agrada ello, obviamente el trabajo no va a mejorar y en vez de buscar un bienestar, va a generar, digamos, daños tal vez a otras personas. Lo mismo pasa con el aspecto técnico, con los aspectos metodológicos. Obviamente, tiene que haber un agrado, un gusto por hacer las cosas. Y esta búsqueda o sinceridad, digamos, honestidad con uno mismo, obviamente no se desliga de su contexto, ¿no? Ujú. No se desliga del contexto donde uno se está desarrollando, las posibilidades que encuentra allí, sobre la experiencia propia que tiene o familiar también que podría tener, ¿no? Y esto va vinculado obviamente con una serie de generación de espacios, de posibilidades también, ¿no? Si no te atreves a emprender algo, digamos, no tienes ni siquiera la posibilidad de decir si eso valió o no valió la pena, ¿no? Claro, porque me parece un poco, pues, siento que la parte vocacional tiene que ver con una decisión propia de cómo tú decides ubicarte socialmente y cómo tú decías aportar, digamos, a que esta sociedad se desarrolle, sea mejor. Es decir, no es al contrario, que la sociedad te dice, oye, tú tienes que ser así, Así es. una pieza, no. Ujú. ¿Cómo yo puedo ser parte de una sociedad con mi propuesta autónoma, original, de yo mismo, siendo feliz, y ese siendo feliz se transmite y se comparte con los demás? Claro, un equilibrio que encontraríamos allí podría estar centrado en el hecho de que en diferentes puestos o posiciones que se pueda optar o lograr también, se tienen características, Ujú. ¿no es cierto? Cuál es el perfil, las condiciones que debería tener la persona para poder tenerlo, el puesto, ¿no? Y obviamente hay una persona o varias personas que deberían encajar o podrían encajar allí también. Entonces, cuando esto ocurre, y si esta posición de la persona va con su decisión, con aquello que le agrada, digamos, entramos en un equilibrio Ujú. bueno de desarrollo, de posibilidades, de crecimiento, ¿no? Pero cuando no es así, cuando trato de encajar de alguna manera a un puesto, comienzo a renunciar más bien a Claro. aquello que tal vez sea Ujú.
lo que más me va a generar satisfacciones personales. Entonces, ahí es cuando encontramos una discordancia, ¿no? Claro. Y es algo que, digamos, no es aconsejable seguir ese camino, sino más bien donde encontremos el equilibrio que nos permita desarrollarnos nosotros en grupo, obviamente en sociedad, pero también que esa sociedad, ¿no es cierto?, brinde el espacio para esas características de esas personas también, ¿no? Claro, y eso puede explicar, entre comillas, los tantos resentimientos o resentidos y resentidas que existen las empresas y que no lo explican porque justamente no están realizando aquello que le hace sentir bien, sino que están cumpliendo una tarea, están cumpliendo, o están cumpliendo esa necesidad de satisfacer una necesidad económica o de posición social, qué sé yo, pero no se están desarrollando como personas. Entonces, eso genera, pues, a nivel social un conflicto tremendo, porque, claro, es decir, no te atienden bien, te sacan la vuelta en el trabajo, así no te comprometes como equipo y todo ello. Entonces, este tema de la vocación no es solamente un asunto personal, es un asunto que genera un buen desarrollo social o un mal desarrollo social. Sí, y tiene su impacto además, ¿no? Claro. O sea, impacto a todo nivel, porque la calidad del trabajo disminuye totalmente, las Claro. relaciones humanas disminuyen Así también. es. ¿No es cierto? Si vamos a hablar de productividad, entonces va a tener sus efectos negativos Por también. supuesto. No es solamente un aspecto de una persona, sino es cómo nos relacionamos y vamos estableciendo esos puntos de equilibrio y, digamos, donde podemos encajar, ¿no? Desde el aspecto personal con uno más amplio, ¿no? Social, ¿no? Ya, entonces, un poco hemos problematizado un poco la situación de la cuestión vocacional. Y ahora un joven, digamos, teniendo las exigencias sociales, teniendo sobre sus hombros las expectativas de la familia, ¿no? ¿Cuáles deberían ser un poco las herramientas, no sé, los comportamientos, actitudes que debería asumir para poder, entre comillas, pelear por aquello que, pues, que le llena, aquello que es su vocación? Claro, a ver, por un lado, una persona misma conoce y sabe cuáles son sus intereses, sus inclinaciones también, si va por las ciencias, humanidades, digamos, ciencias exactas, por decirlo, humanidades, artísticas, el escenario de profesiones, pero también de carreras técnicas, ¿no es cierto? Tenemos variedad de oficios, ¿no? La generación propia también de emprendimiento, ¿no es cierto? Podría ser un abanico grande, en realidad, lo que uno podría tener al frente, pero siempre debe uno tener presente aquello que a uno le genera un interés, una inclinación, una satisfacción, un deseo de continuar haciéndolo, ¿no? Digamos, aquello, digamos, si pones a jóvenes, por ejemplo, que les gusta expresarse a través de la poesía, son seguramente personas que van a continuar y van a continuar y van a crear porque sienten agrado. No necesitas pedirles que lo hagan porque les satisface y lo van a hacer. Lo mismo van a hacer con la literatura, con la historia, arqueología, etcétera, etcétera. Entonces, un primer aspecto está allí, pero también hay que considerar, digamos, que en términos de ciencias humanas, por ejemplo, la psicología brinda una serie de herramientas que podrían permitir orientar también, ¿no? Así como en la medicina existen pruebas y exámenes, la psicología también tiene instrumentos, digamos, que pueden acompañar justamente aspectos de orientación vocacional. Entonces, pruebas para ver las diferentes inteligencias, ¿no? Las inteligencias múltiples. Podemos ver las aptitudes también, los intereses de las personas, las características de personalidad, por ejemplo, que podrían ayudar a una persona, digamos, a complementar cierta información que le permita, frente a todas las ofertas, digamos, que se encuentra también de profesiones, de oficios, etcétera, poder buscar cuál es la más apropiada para ellos también. Entonces, resumiendo, es principalmente el interés de cada persona y segundo, tener una serie de opciones como herramientas psicológicas que podrían permitir tener una visión más clara también para dónde orientarse, ¿no? Sí, de hecho, en realidad, más que ir a la tienda con la oferta de profesiones, de oficios, es entrar, digamos, al centro de ti, ver qué es lo que te interesa, qué es lo que te mueve, qué es aquello, digamos, que te hace sentir bien, que te hace sentir feliz, ¿no? Entonces, no está afuera, está en ti. Principalmente está en uno mismo, ¿no? ¿No? Que no se diga obviamente de lo externo, pero es
es el reconocimiento y la honestidad que un ser humano Claro, debiera tener cómo desde consigo ti, mismo. sabiendo lo que te gusta, puede ser que Así no lo puedas verbalizar la profesión, Así es. pero tienes una inclinación, ¿qué es lo que te gusta? Ya, esto que me gusta, ahora veo dónde encajo. ¿No? Así es. Veo No la opciones, inversa, digamos, ¿no? Claro, claro, porque si no estarías renunciando Así es. a aquello que podría agradarte. Y es verdad, y sería bueno preguntarse también, en cuántos jóvenes, por ejemplo, estando ya, habiendo ingresado a una universidad o a alguna carrera técnica, terminan cambiándose, ¿no? Claro. De carrera, de profesión, porque sienten que aquello que están estudiando no los satisface, Sí. no los llena, o sea, no les genera, digamos, alguna emoción, alguna gana de continuar con ello. Pero es mejor hacerlo antes que continuar y terminar frustrado, ¿no? Sí, por supuesto, es mejor. hacerlo. Y entonces hay un llamado a los padres y a las madres para que entiendan que a veces es mejor que dejen eso antes que puedan ser un peligro para el nivel personal y el nivel social. Sí, por supuesto, porque genera frustraciones en las Así es. personas. Además, digamos, si queremos verlo incluso económicamente, hay un gasto económico Así es. también que, digamos, no está siendo usado positivamente, digamos, ¿no? Ujú. Porque al cambiar de profesión, obviamente el gasto ya está hecho, ¿no? Claro. Entonces, de hecho, hay que profundizar, digamos, el acompañamiento vocacional. Se nos dice siempre que un trabajo de formación, un trabajo de capacitación, de educación con jóvenes tiene que ser necesariamente vocacional, ¿no? Si no, no hay manera, digamos, de construir una sociedad, una manera de relaciones humanas que respondan a las autonomías y que respondan, digamos, a esto que tú has señalado, y me parece muy, muy bien, ya, y comparto esta idea de que si yo tengo una vocación, las capacidades también aparecen ahí, ¿no? Claro, ¿No? así es. Entonces, eso, digamos, habría que colocarlo como una idea, me parece también principal para los jóvenes. Ahora, ya para ir cerrando ya esta conversación, en tu experiencia, cuando un joven está, digamos, acabando la secundaria, de hecho siente toda la presión, ¿no? Sí, Es es más, bastante, incluso antes bastante. antes de su fiesta de promoción, le dice qué vas a estudiar o qué vas a hacer, ¿no? Pregunta frecuente, ¿no? Claro. De un adulto, generalmente, ¿a qué te vas a ¿Cómo dedicar decir, ya a después? nivel más psicológico, decir, esa situación, porque es estresante, ¿eh? Uno lo ha vivido, ¿cómo procesarlo eso? Es decir, cómo ser honesto con uno mismo y pelear por aquello que realmente tú sientes que es lo que te va a llenar, que es lo que te va a hacer feliz. ¿Cómo lidiar con eso? Claro. Una de las cosas que creo que debería estar presente allí en cada joven, digamos, es, digamos, no conformarse con aquello que uno recibe parcialmente, ¿no? Ujú. Uno también tiene que buscar información, conocer la serie digamos, de profesiones, de ofertas que hay o carreras técnicas que existen, digamos, ¿no? Ujú. Y eso implica un tiempo, una dedicación, averiguar. Ahora que es más fácil, incluso a través del Internet, Claro. ¿no? Es encontrar una serie de información, uno debiera conocer sobre ello también. Uno de los aspectos, creo que allí hay veces estamos dejando de lado, es el aspecto humano, Ujú. ¿no? El cómo yo reconocerme y mantener aquello que considero que es importante y valioso, y lo reconozco. Y allí creo que es importante también el entorno inmediato, ¿no? Del reconocimiento y de la valoración incluso de ello, ¿no? No ayudaría, digamos, por considerar el aspecto económico, creyendo nosotros que el aspecto económico rápido, inmediato, podría primar sobre la vocación de la persona. Y la vocación la entendemos como aquel interés que tiene la persona, ¿no? Entonces, allí creo que es importante reconocer y valorar desde la familia aquellos aspectos que son importantes de cada persona, continuar con ello, ver obviamente una serie de posibilidades donde podamos ver y encontrar tal vez el desarrollo de esas habilidades, ¿no? Claro. Pero eso es buscándolo y buscando una serie de espacios, de páginas web, visitas a lugares, teniendo información de diferentes profesionales, técnicos, conociendo y mantenerse en ello y apostar porque es cierto, digamos que si una persona es constante en algo, tarde o temprano
el efecto positivo va a aparecer. Ujú. Eso no desaparece, no va a ser lo contrario, sino va a aparecer y va a generar frutos y más grandes todavía, porque la especialidad incluso que uno podría tener, cuando uno comienza a ver el universo de aquello que pensábamos que era pequeño, se vuelve incluso un universo todavía. Y entonces la misma persona comienza a descubrir que necesita incluso aprender más todavía. Pero ya estamos hablando de un escenario donde siente comodidad, siente tranquilidad, alegría por trabajar, por realizar esas actividades, ¿no? Entonces, considero que lo importante es la constancia, Ujú. la honestidad con uno mismo, buscar alternativas donde uno puede encontrar y también cómo encajar también en el sentido de aquello que se te está ofreciendo, ¿no? Ujú. Y creo que eso podría ayudar, digamos, a tener en el futuro personas con mayor satisfacción y agrado también en las diversas tareas que podamos realizar, ¿no? Bien, ya, como siempre es un placer, ¿verdad?, conversar contigo, escuchar tus reflexiones y seguro los papás, las mamás que nos escuchan, nos ven y los jóvenes van a estar, digamos, atentos a aquello que se ha conversado el día de hoy. Entonces te quiero agradecer ya por estar acá en el programa y seguramente más adelante vamos a tener la oportunidad de seguir conversando otros temas vinculados al desarrollo de los jóvenes y mucho más en el aspecto psicológico, ¿no? Como no, al contrario, Jorge, te agradezco mucho la invitación y con todo gusto, cuando me invites, participar con tanto agrado también, porque teniendo jóvenes en realidad y obviamente familia que los están acompañando, cómo no aportar también allí donde sea necesario, ¿no? Excelente, gracias Ayar. Así. Bien, estamos concluyendo el programa del día de hoy, siempre invitándoles a sintonizarnos cada martes 11 de la mañana para conversar con temas vinculados a las juventudes y así como hoy hemos trabajado en la parte vocacional, tendremos otros temas cercanos en la línea de fortalecer la ciudadanía y la democracia en el país. Que todo les vaya bonito, decidan ser felices. Chaucito. Todo en común. 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 Un espacio de diálogo y compartir ciudadano.